From the unforgettable award-winning play comes the best picture of the year. La industria cinematográfica no podía dejar pasar la oportunidad de llevar a la pantalla uno de los procesos más famosos y a uno de los personajes más atrayentes de la historia del Renacimiento. El juicio y la posterior ejecución de Tomás Moro causó sensación en su momento, no solo por la fama y el prestigio de su protagonista, conocido en toda Europa como humanista, jurista y autor de Utopía, sino además por sus repercusiones políticas y religiosas. La muerte del que fuera gran canciller de Inglaterra selló definitivamente la ruptura entre las iglesias católica y anglicana, que transformó el sistema de alianzas internacionales de la época y confirmó el carácter irreversible del cisma ante sus contemporáneos. El divorcio de Enrique VIII de su primera esposa, Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, y su matrimonio con Ana Bolena abrieron la brecha entre la monarquía inglesa y la Iglesia romana. El Papa se había resistido a conceder los permisos necesarios y, a su vez, Enrique necesitaba un heredero varón que Catalina no podía darle. Inglaterra acababa de salir de una de las guerras más largas y devastadoras de su historia, la Guerra de las Dos Rosas entre la Casa de Lancaster y la Casa de York, fundidas por fin al casarse dos miembros de las dos familias. Enrique VIII fue el primer representante de la nueva dinastía, los Tudor. La ausencia de descendencia masculina podía entonces poner en peligro la paz en el reino, por lo que finalmente el rey decide ignorar las dudas de la Iglesia sobre la legitimidad de su divorcio, llevándolo a cabo y casándose a continuación con Ana Bolena. Desde el punto de vista jurídico y de acuerdo con el derecho canónico de la época, la decisión de Enrique no era válida. Solamente el Papa tenía derecho a decidir sobre la disolubilidad del vínculo matrimonial, de modo que el monarca tenía que crear un entramado legal distinto que le permitiese justificar sus acciones en este asunto como sujetas a derecho. Y para ello utilizó el Parlamento, el cual aprobó a su conveniencia el Acta de Supremacía que legalizaba las decisiones del rey en materia religiosa al concederle a él y no a la sede romana la primacía de la Iglesia de Inglaterra. Las presiones sobre el clero y el beneplácito de la corte consiguieron la aceptación de los ingleses al nuevo orden de cosas, pero hubo excepciones. Algunas comunidades religiosas se opusieron a prestar juramento a la nueva cabeza de la Iglesia y fueron implacablemente reprimidas. La excepción seglar más sonada la protagonizó Tomás Moro, que abandonó su puesto como canciller, el más alto cargo político después del rey, y se negó a jurar lo que consideraba una injerencia del poder temporal sobre el poder espiritual, cada uno de los cuales poseía su propia jurisdicción con atribuciones netamente diferenciadas. La negativa de Moro a suscribir los cambios jurídicos introducidos por su rey era completamente lógica desde la óptica de la legalidad vigente. Lo que hace resaltar su figura no es tanto su punto de vista, que muchos compartían pero no se atrevían a manifestar, como su valentía y honradez al defenderlo, aun a costa de su honra, de su fortuna y de su vida. Es precisamente este aspecto lo que llamaría la atención de Fred Zinnemann, cineasta obsesionado por el tema de la integridad, que en más de una ocasión trató en sus películas. Solo ante el peligro es sin duda el ejemplo más conocido, el conflicto del hombre enfrentado con el poder, con la sociedad y con la muerte, pero ante todo con su propia conciencia, convertían a Tomás Moro en el personaje ideal para Zinnemann, que destiló en Un hombre para la eternidad sus mejores cualidades como director. Mr. Miller, let's end the suspense. And the winner is Fred Zinnemann for A Man for All Seasons. Ladies and gentlemen, on behalf of all the people who worked on Man for All Seasons, especially Robert Ball, John Box, and Bill Graff, I would like to thank you for this great honor. I must also thank the Columbia executives, and especially Mark Frankovich, for the courage, enthusiasm, and faith they had in this project. Thank you.